Bienvenidos al canal de nuevo. En este caso le mostraremos la elaboración de una fuente de laboratorio, pero con la diferencia de que se utilizó una fuente step down, este módulo, y una fuente step up, que es este otro módulo. Tiene un par de reformas hechas las dos fuentes. En este caso la step up, el potenciómetro que iba instalado acá se retiró, se cableó por abajo y se instaló este. Es un potenciómetro multivuelta de 10K para poder trabajar más fino, y si no es casi imposible regularlo ahí. Otro detalle, esta fuente tiene corte por tensión, entonces cuando bajas al mínimo se desconecta. Y como tenemos una fuente para bajar tensión y una para elevar, lo que hacemos es, mediante la utilización de un relé, conmutar una fuente a la otra con la idea de utilizar un único display para medir tensión y corriente con esta salida. Se activa mediante esta utilización de esta llave. En este caso, por defecto está configurado que prende esta fuente. Ahí podemos ver cómo varía la tensión. El display tiene bastante latencia. Y ahí podemos ver cómo varía. Y ahí apaga. Y en el otro caso, con este interruptor que activa el relé, para tener en cuenta la tensión mínima de la fuente elevada a la tensión es igual a la de la fuente. Se activa esta fuente. En este caso funciona, creo que hasta los... tendría lo suyo. Sí. Necesito lubricar ese potenciómetro, suena horrible. Pero bueno. 67 volt con 8. Miramos para tener una referencia. En este caso son 0,2 de error, 0,1. Está bastante bien la aproximación. La forma de conexionado de las dos fuentes, la que sube tensión y la que reduce, están conectados y acá estarían conectados a la fuente. Lo que tienen en común estas dos fuentes, que se midió antes de conectar, que el negativo en este punto y en este punto es el mismo, y el negativo entre este punto es el mismo. Entonces estos se pueden conectar juntos, que no va a haber ningún tipo de problema. Pero acá tenemos el problema que tenemos acá. Los 65 volt, 60 volt pongamos, y acá en este caso tenemos los 12, pongámosle. Y acá tenemos 0, que es la Tierra. Entonces lo que hacemos es, para utilizar un solo instrumental, es conmutar este con este o viceversa. Lo que realicé es, mediante la utilización de un relé, conmuto las dos fuentes. Conecto este con este y este con este. Entonces, mediante la utilización de la llave conmutadora mostrada anteriormente, puedes conmutar los 12 volt por 60 con una llave que tenemos instalada ahí. Entonces podemos conmutar y cambia. Y lo que entonces ahí tenemos, acá sacamos, y acá tenemos la Tierra, y acá tenemos la 260 volt barra 12 positivo. Entonces acá podemos conmutar, y lo bueno de esto es que no hay posibilidad que nunca se choquen estos dos, al menos que pase algo o se destruya el relé, es casi imposible, entonces no tendríamos problema. Lo único que le estaría faltando a esta fuente acá sería el amperímetro, que lo tengo que después explicar, y después el voltímetro, que lo estaría conectado entre estas dos. Ahora, lo único que estaría faltando en este circuito para que quede es si la instalación
un fusible tanto en esta fuente o en esta fuente, para tener un poco de protección. En estos casos la fuente está abajo, tiene un máximo de 8 amperes y esta de arriba el máximo creo que teórico es de 15. Entonces tendría que poner acá dos fusibles distintos, pero también tengo un problema. Esta fuente como máximo entrega 10 amperes, entonces se debería que poner un fusible de 10 acá y un fusible de 8 acá para no cocinar nada. Acá donde empieza el problema. Tengo enchufado este tercio como en perímetro y este para saber la tensión que está entregando la salida de este display. Y tengo de carga unas lamparitas en serie. Prendo. Ya ahí tenemos una diferencia. El problema es que cada vez que subo más la tensión, la diferencia empeora. Es un error grotesco. Es mucho. Ahí vuelvo a bajar. Ahí tengo el mismo error. 12,2 volt y acá está marcando 13,9 más o menos. Hay un poco de error, pero ahí está marcando 15,4 y acá en el osciloscopio está marcando 15,8. Varía un poquito. Está medianamente bien. A 20 volt de indicación, acá estaban dando 21,8. Hay un pequeño error, pero está más o menos, es usable, no es lo mejor. Pero lo que sí no es aceptable es la corriente. Hay mucho error entre una medición y otra. Vamos a ver si se puede solucionar. Explicación rápida de cómo sensa la corriente del indicador. Lo que aplica es la ley de Ohm, que es voltaje es igual a I por R. Lo que hace es usar una resistencia de valor conocido y con eso calcula la corriente. En este caso, el voltaje dividido la resistencia es igual a la corriente. La resistencia la conocemos y lo que tenemos que saber es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Esta es la teoría de cómo funciona. Ahora, el problema es que está marcando distinto a lo que debería ser. Entonces lo que se puede hacer para que esto varíe es variar esto. Si la R crece, la corriente tiende a bajar, a disminuir. Ahora, si hacemos al revés, el voltaje y la R disminuye, la corriente teórica sube. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que se puede hacer en estos tipos de amperímetros baratos, lo que hacen es tener un alambre de cobre calibrado. Entonces, si queremos aumentar la resistencia, lo que se hace es material arriba del cable hasta llegar al valor aproximado. O si está al revés, si está muy pasado, lo que se hace es disminuir la cantidad de material limándolo hasta que llegue a la corriente indicada. En este caso se tuvo que agregar material para que baje el valor de la resistencia. Soldamos acá y agregamos material también de este lado y también de este otro lado. Se tuvo que agregar bastante material para que dé. Y el conector que se usaba acá no se usó y se soldó directamente a las pistas para no tener problemas. Ahí quedó. Ahí quedó lo mejor posible, tratando de acomodar, pero el error es muy grande. Un error, la verdad, muy grande, pero eso fue el mejor valor que llegué.
Acá quedó con 24 volt. A los 3 amperes, aproximadamente 3 amperes y medio, tiene el mínimo error. Pero también después, cuando la tensión sube suficiente, se va también. El único valor que puede servir son los 3 amperes y medio, y aproximadamente. Pero bueno, ya que tenemos el indicador hay que usarlo, por lo menos para tener una idea si te están mandando un cortocircuito o cómo viene la cosa. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que le haya servido el video, o por lo menos tener una idea de cómo hacer una fuente de laboratorio distinta, no todas iguales de YouTube con fuente lineal. Esto tiene un poco más de ruido, pero para mover potencia y otras cosas es bastante más útil. El principal problema del amperímetro es que no está lineal la función de medir corriente. La valor de tensión equivalente a cada corriente no tiene un comportamiento lineal, sino que tiene una curva. Eso debe ser a la calidad del indicador. Por eso no podemos medirlo bien. En el próximo video lo que haremos es montar todo esto en una caja linda, así queda todo prolijito y no hay problema de cortocircuito ni nada por el estilo, y mostraré también paso a paso cómo hacer una caja lo más fácil posible, reutilizando gabinete de computadora viejos y un montón de otras cosas. Y también tiraré un par de tips de cómo montar las cosas, los cableríos, para que no tener problemas de ningún falso contacto ni que ninguna bornera se derrita. Porque con 10 amperes o con 8 podés derretir tranquilamente la bornera y después te deja de funcionar y no sabes por qué. Entonces les mostraremos paso a paso cómo hacer eso y cómo queda. Un saludo y gracias por ver. Nos estamos viendo.